El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 4, del versículo 18 al 22. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca, arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Mateo, Jesucristo nos concede la gracia de su amor, llamándonos, así como a sus apóstoles, les llama y les dice a, a los apóstoles que estaban a la orilla del mar. Pues estos dos hermanos eran Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Ellos eran pescadores. ¿Cuántos de nosotros tenemos la gracia de laborar en un trabajo y Jesucristo nos bendice nuestro trabajo porque nos provee a través de su bendición cuando tenemos la salud corporal? Más aún, si nos llama para ser pescadores de hombres, así como Andrés, pues hoy día tenemos a un santo que recordar, Andrés. Este santo, al escuchar al Señor, que le llamó, sígueme, él siguió a Jesucristo dejando de ser un pescador, porque escuchó la voz de Jesucristo, la voz de nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros al escuchar su palabra de Jesucristo, que nos sana, nos convierte a seguir a Jesucristo, y al seguir a Jesucristo recibimos una conversión? Y esa conversión es una gracia, porque te reconcilias o nos reconciliamos con Jesucristo y tenemos ese testimonio de su amor de Jesucristo que ha hecho con nosotros en nuestra vida actual. Así como Andrés, el santo Andrés, que lo siguió a Jesucristo hasta el final de su vida. Él predicaba, hacía todo de las enseñanzas de Jesucristo en su vida, y habían muchos seguidores de Jesucristo por medio de el apóstol Andrés. Había mucha gente que se convertía, porque Jesucristo les dijo tanto a Pedro y a Andrés, como también a otros apóstoles como Santiago, Juan
Y ellos también lo dejaron todo y estaban pues junto con su padre en la barca arreglando las redes, y Jesús también los llamó. Y ellos pues enseguida dejaron la barca y a su padre y lo siguieron a Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros así tenemos ese llamado? Que Jesucristo nos concede esos dones, esa gracia, para llevar su mensaje de amor. Y esa es una misión que Jesucristo nos ha encomendado. Y tenemos la gracia de quien nos ha llamado es Jesucristo, el Hijo de Dios Padre Todopoderoso, que Él nos concede toda esa fortaleza, nos concede su palabra para llevar a los demás, animando a través de la palabra de Jesucristo. Jesucristo nunca nos desampara, nunca deja solo a sus hijos aquí en la tierra. Él está dándonos todo su amor santo a través de los sacramentos, de la comunión, a través de la reconciliación que es la confesión. ¿Cuántas veces nosotros podemos ser tentados para caer en un pecado? Pero para eso está la reconciliación con Jesucristo, porque muchas veces el pecado no nos permite recibir la gracia de Jesucristo en nuestra vida. Porque si nosotros estamos en pecado, no podemos dar testimonio del amor de Jesucristo, así como San Andrés. San Andrés día a día se santificó porque seguía a Jesucristo. Todos los que perseveran, todos los que continúan de las enseñanzas de Jesucristo se van santificando. Créanlo, el Señor está vivo, Él está entre nosotros. Así como en San Andrés, el Santo Andrés, así lo llevaron al madero. 2 días estaba penando para morir, pero él estaba siempre predicando hasta el último momento de su vida. No lo perdía para nada. Confiaba en el poder del amor de Jesucristo. Por más que sus verdugos hacían todo lo posible para que muriera, pero él sabía que la gente que lo rodeaba ahí venía a él para escuchar lo que Jesucristo había pedido, que anuncien su palabra, que lleven a todo el mundo que el reino de Dios está entre nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir a Cristo en estos tiempos, más aún que necesitamos de Jesucristo en nuestra vida? Vemos cómo está cada vez el mundo, cómo se destruye. El hombre se destruye por el egoísmo, el avarismo. Se pierde por las cosas vanas del mundo. Jesucristo ya nos mostró su camino, cómo llegar a Él. Y ya nos dijo de qué manera debemos de no darle diálogo al maligno, al tentador, al pecado. Porque el pecado es el mismo demonio que está condenado por Jesucristo. ¿Acaso no hemos escuchado las Escrituras cuando Jesucristo fue los 40 días al desierto y cómo lo tentó el demonio? Jesucristo estando orando con Dios Padre Todopoderoso 40 días en oración en el desierto. ¿Cuánto Jesucristo fue tentado por el demonio 3 veces? Y Jesucristo, en condición humana y a la vez divina, nunca se hizo el grande. En condición humana espantó al demonio, lo alejó porque sabía que Jesucristo hablaba con la verdad y el demonio lo dejó. ¿Cuántos de nosotros así
somos tentados. Hagamos oraciones, hagamos penitencia con lo que más nos gusta y que nos hace muchas veces pasar horas y horas y no nos acercamos a hacer oración o ir a una misa dominical para recibir el sacramento de Jesucristo, recibir su palabra. ¿Cuántos de nosotros dejamos esa gracia de Jesucristo a un lado cuando es esencial para nuestra vida? Porque decimos, mira, cada vez el mundo está así. ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tantas violaciones? ¿Por qué hay tantas matanzas? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros para poner la luz de Jesucristo con sus enseñanzas aquí en la tierra? Así podremos alejar al mal. El mal se reducirá. Pero si nosotros no escuchamos la palabra de Jesucristo, no conoceremos el amor de Jesucristo, menos seguiremos a Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros más hacemos el mal que el bien? Pero Jesucristo, cuando nos llama, lo dejamos todo, porque sabemos a quién estamos siguiendo. Seguimos a un Dios que nos ama, a un Dios vivo, porque Él es la verdad. Y la verdad nos hace libres para ser vida en abundancia, vida que Jesucristo quiere para nosotros. Ya no andaremos más en el pasado del pecado y el maligno ya no nos tocará, porque sabe que ha perdido un alma que sigue a Cristo. Porque Jesucristo, así como llamó a San Andrés, y San Andrés siguió a Jesucristo, lo dejó todo y perseveró hasta el final de su vida, padeciendo 2 días allí en esa cruz que Él, solamente Él, vio cuánto amor venía sobre Él cuando se acercaba minutos para morir. Hasta el final predicó con perseverancia, sin ver que perdía su vida aquí en la tierra, pero ganaba la vida eterna junto al Padre, junto a Dios eterno, que nadie nos los quitará cuando seguimos a Cristo en plenitud. Amén.